Doctora Agle González Lobato, la pregunta en la que nos habíamos quedado, ¿no? Estábamos hablando del conflicto internacional y de también cómo a actores políticos pues les parece quizá conveniente o una vía fácil un cambio de gobierno a través de la forma violenta. Nos hablabas, no ocurrió en Irán a pesar pues de ese conflicto, de esa llamada guerra de los 12 días. E incluso pues algunos veían como, bueno, van por Irán, ahora sigue Venezuela, es el momento del cambio de gobierno a través de esa vía, de la vía de la fuerza, pero la verdad es que los conflictos y las guerras no es lo mismo, como dicen por ahí, llamar al diablo que verlo llegar. Además que después de una guerra, lamentablemente lo que queda es destrucción, pérdidas de vidas, de inocentes, de humanos, como lo hemos visto lamentablemente en otros países, y la verdad es que no queremos eso para nuestro país Venezuela, los que estamos aquí, los que vivimos aquí, los que de verdad amamos a nuestro país. Entonces uno se pregunta, wow, ¿qué lleva a que algunos líderes puedan pensar una solución tan extrema para lograr su objetivo, que es cambiar de gobierno? Bueno, yo la verdad que veo ese comentario de una absoluta irresponsabilidad y, bueno, con toda la dosis, digamos, de lo que uno defiende al país, ¿no? Pero yo creo que en todo caso, fíjate, aquí la oposición tiene que replantearse nuevamente. Va a tener que toda esa oposición que participó en las gobernaciones, que participó en las parlamentarias, que participa en las alcaldías, esa sociedad que quiere, digamos, que entiende que la vía de la negociación, del diálogo permanente, es la vía que tenemos para resolver los conflictos y para replantear incluso una transformación cultural en el país con una visión clara de que la democracia tiene una mutación global. Bueno, va a tener una estrategia distinta a la que tiene este factor radical e irracional que ha hecho estos llamados tan estridentes, pero que en todo caso lo que podría ser parte de una estrategia de ese grupo para salir victimizados de todo esto y lograr no asumir los costos que significan un fracaso en la falta de estrategia política, de no tener plan B, plan C, plan D, sino que el único plan era y yo, y yo, y yo. Entonces, ese grupo probablemente lo que estamos viendo es llamando o victimizándose, tratando de victimizarse para generar, como dicen en algunas partes, esas banderas falsas o falsas banderas para, bueno, tratar de lograr cómo salen de este conflicto que no les va a ser fácil. Ahora uno siente, bueno, pero se les olvida cuál es el verdadero objetivo de la política. ¿Dónde queda la gente en todo esto? La gente que tiene tantos problemas y necesidades con el salario, con los servicios públicos, con el tema de la educación, el tema de la salud y los hospitales en nuestro país. Son los temas en los que queremos los ciudadanos que los dirigentes políticos pongan su atención. Pero si están en esta diatriba, pues difícilmente vemos que avancen en esas respuestas, ¿no? Y también cómo llevarle ese mensaje a los ciudadanos de la importancia que tienen palabras como el diálogo y la negociación cuando son tan mal vistas ahora en este país, porque en otros países vemos cómo avanzan esos procesos de negociación, cuando justamente el objetivo es dar esas soluciones, ¿no?, a los problemas y para eso hay que negociar o sentarse con el que piensa distinto. Pero acá también eso está mal visto y son criticados y etiquetados aquellas personas que de un lado u otro piensan que la vía de la negociación es indispensable. Claro, pero un liderazgo mesiánico sustituyó todo tipo de estrategia. Y lo que hay que decirle a la gente con muchísimo respeto y a riesgo de disgustar porque se le movió a la gente, se le hablaba de soluciones fantasiosas, mágicas, y no de la política. Y hay que decirle a la gente, hay que volver a la política. Y la política es precisamente esos puentes, esos caminos de encuentros con la gente. No solamente los círculos de políticos o de dirigentes políticos, sino en todos los niveles de la sociedad. Sí, el encuentro a la ciudadanía tiene que lograrse nuevamente y lamentablemente esos factores falta muy poco para saber cómo van a reconducir esos factores radicales, ese replanteamiento de su liderazgo que cada vez va más mermado. Igley, tú que también pues has hablado en pro de la participación ciudadana, el mensaje, ¿no?, para la población ante tantas falsas noticias o ante ese tema que tú mencionas, las llamadas soluciones mágicas.
que lamentablemente esas soluciones mágicas creemos que son lo mejor porque queremos ver resultados inmediatos. Por lo general, todos en nuestra vida, hasta en lo personal, queremos un resultado fácil. Pero digamos que lo que queremos lograr a veces implica disciplina, trabajo y en el caso a nivel político, negociación, diálogo, que son a veces difíciles, ¿no? Sí, es que se torció el camino de factores democráticos, se torció. Se le empezó a hablar a las personas, a la gente, de esa salida fantasiosa, mágica, inmediata, que el cambio era inminente y lo que queríamos en Venezuela era una transformación progresiva en donde todos eran necesarios. Aquí no veíamos de ninguna manera cómo podía un factor pensar a la sociedad sin un factor importante político que ha estado 25 años en el poder. Sí, eso era contrario a toda lógica. Entonces, decirle al ciudadano, participe, participe y si el voto lo que pasa es que no hay una defensa que lo convenza de la importancia del voto. Usted puede tener muchas dudas, pero es la vía de la política. Mire lo que está pasando en el mundo. Es decir, hay que establecer mediadores cuando las cosas están muy complicadas. Hay que conversar, hay que hablar. Esa negación del otro, la inexistencia, ese exceso de arrogancia, eso nos ha hecho mucho daño. Ahora, Gle, en este escenario es posible, en un escenario polarizado como este, que una tercera vía emerja. Veo que también hay muchos dirigentes políticos jóvenes, también posiciones de centro, moderados, partidos políticos que se denominan como independientes, que también tienen sobre la mesa un montón de propuestas interesantes. ¿Es posible creer que pueda emerger quizá una tercera vía que piense en la gente? Mira, yo lo que considero es que no va a haber un cambio si el gobierno no permite que lo haya, y el cambio tiene que ser cultural, o sea, el cambio tiene que ser, porque hemos estado muy sometidos a unas líneas narrativas que son absolutamente negativas para la sociedad. Entonces, abrir espacio con todos los sectores políticos y tratar de hacer ver que esa transformación que exige el país pues tiene que hacerse también con impulso desde el gobierno, no una relación confrontativa. Cualquiera que me esté diciendo, bueno, pero ¿y cómo va a ser? Bueno, si usted tiene algo diferente, hágalo, pero mire el resultado. El resultado es la impotencia, el resultado ha sido un vacío, la oposición en este momento está vaciada de alternabilidad política, de poder real, y entonces eso no es bueno porque el gobierno tiene que tener contrapesos. Y hacia allá es que tenemos que ir. Ahora, ¿cómo es la vía? La vía tiene que ser dialogando, la vía tiene que ser sentado, la vía tiene que ser que se abran. Es decir, que te permitan a ti, que tienes ideas diferentes, sentarte a conversar y ver qué podemos hacer en conjunto. La idea es que en vez de escalar el conflicto, teníamos que convencernos que teníamos que hablar con el gobierno. Bueno, pero eso no ocurrió en ese momento, ¿no? Digamos, avanzar en esas mesas de negociación y de diálogos en la forma en que muchos solicitaban, como es tu caso. Pero es viable que esto pueda retomar con los factores que hoy están haciendo vida política dentro de nuestro país. Hablabas del tema de la pluralidad, pero también el otro tema que es tan importante como es la alternabilidad. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, el gobierno ha logrado con esta estrategia de la oposición, que le ha costado mucho quedar en algunos cargos, algo impensable, que era relegitimarse. Es decir, reconquista la base, comparte el poder. Había que entender, es decir, tú necesitabas de todos los factores, tanto del oficialismo como de la oposición, para lograr un cambio nacional. No lo lograste. ¿Y ahora qué tienes que buscar? Tienes que buscar una convivencia política. Tienes que buscar esos estados, esas regiones, cómo apoyar a los alcaldes, a los gobernadores, cómo trazar líneas donde te decía Venezuela el punto de partida y el sur global como horizonte. Muchas gracias, doctora Gle González Lobato, por acompañarnos con su visión y con su mensaje, esa visión hacia el sur global, hacia estos pueblos del sur. Y también poner ese foco, ¿no? Justamente en los ciudadanos que están allí, en la población, en sus demandas, en sus necesidades, el rescate de la política con P mayúscula. Gracias a ustedes que siguen en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Al regreso seguiremos con nuestra segunda invitada esta tarde. Muchas gracias, doctora Gle. Gracias, querida.